Excelente. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Usted ve el PowerPoint? Sí, profe. Ya. ¿Y se ve como diapositiva o se ve como el fondo de PowerPoint? Se ve como diapositiva. Ah, ya Las está. animaciones. ¿Se mueve el gato? Sí. Ya, súper. El chat. New Slack. Muy bien. Denme un segundo para poder configurar esto, para poder ver el chat al mismo tiempo. Somos todos nuevos en esto, chiquillos, así que les pido un poco de que me tengan un poco de paciencia. Quiero tener el chat y los participantes como habilitados para que si quiere entrar alguien ahora, sí que tengo que arreglar todo esto. Osvaldo, ¿estás por ahí? Sí. Osvaldo, te quiero pedir un favor. Mira, si tú tienes en la lista, si puedes ver los participantes, si ves que alguien levanta la mano y yo estoy haciendo la clase, ¿me puedes interrumpir, porfa? Bueno. Ya, gracias. Ya, chiquillo, estoy grabando, se supone esto, ya está grabando. Vamos a dar comienzo a nuestra primera clase formal. Ya la clase pasada fue de organización. Espero que este semestre puedan aprender. Lo importante, chiquillos, acá es que ustedes puedan aprender la materia. Sé que tienen otros ramos, sé que es difícil hacer un semestre virtual, porque hay muchas cosas que hacer, tienen más ramos. Entonces, este es un ramo que de por sí a veces se cataloga como difícil, pero la idea es que ustedes puedan aprender, ¿ya? Están todos los medios para que ustedes puedan aprender. Vamos a tener todas las clases, voy a tener todas las clases subidas a la plataforma que la estamos grabando. Entonces van a estar las clases, va a estar todo lo que ustedes necesitan para que puedan aprender y también puedan aprobar este semestre. La idea es que no reprueben este semestre el ramo. Yo sé que si le dedican el tiempo que corresponde, no se van a echar el ramo. De hecho, más este semestre que es virtual, que les vamos a dar todas las garantías y todas las formas para que ustedes puedan aprobar el semestre sin problema. Bueno, pasando por eso, ayer les habilité el campus, no sé si han podido, no sé si han entrado. Entonces, les voy a mostrar un poco el campus antes de partir con la clase. No sé si pueden entrar al campus virtual. Sí aparece, profe. Ya, están en el campus. ¿Fueron a la parte de videoconferencia?
Ya. Ahí está el campus. Esa es la entrada, está el tema de las pruebas, la metodología, que hay que actualizarla. Ya, ustedes si van a secciones del curso, tiene una parte que se llama sala de videoconferencia. Ya, si quieren, aquí, ayer lo configuré, si ustedes van acá, si hacen clic en el Zoom de acá, o hacen clic en el Zoom de acá, van a entrar directo a esta sala. Así que, si no guardan el link, no hay problema. Si se fijan, acá está en YouTube, está el video de la clase 0, que fue la clase de organización, y me equivoqué acá, tengo que subirla. Acá va a estar el de la clase 1, que va a ser de la clase, que va a ser la clase de hoy día. Chiquillo, la idea acá es que ustedes puedan entender lo máximo posible, entonces, como la dinámica cambia un poco respecto a las clases presenciales, probablemente las clases van a ser más cortas. No lo estamos estafando ni nada, es porque obviamente antes en hacer un ejercicio en el pizarrón uno se demoraba, no sé, 10, 15 minutos, hasta 20 minutos con la resolución, aquí lo vamos a demorar 5 porque el ejercicio está listo. Entonces, y así varias cosas que vamos a ir viendo, por ejemplo, el PowerPoint, todo va a ser un poco más rápido. Entonces, probablemente las clases van a durar menos, pero la idea es que sean más concentradas y ustedes puedan aprender. ¿Ya? Así que eso, aquí está. Tienen aquí también en el área selección de curso, por ejemplo, transición transformada de Laplace. Ahí todavía no subió el apunte, pero les voy a subir el apunte de hoy día, de lo que vamos a ver hoy día, se los voy a subir hoy día en la tarde, ¿ya? Así que ahí van a tener para estudiar. Entonces van a estar las clases en el campus, para que ustedes las vean en YouTube, van a estar el material de estudio que van a necesitar, y hay unas guías de ejercicios también. Así que con eso deberían estar ok. Ya, estamos todos. Ya, importante, la semana pasada me preguntaban cómo vamos a hacer las evaluaciones. Después de conversar con los directores de carrera y ver el tema a nivel de departamento, la idea era fijar lo antes posible las evaluaciones y cómo lo vamos a hacer. A ver si me entienden. Por ejemplo, la evaluación 1 va a ser de Laplace y cuadripolos, y esa va a ser entre el lunes 1 y el jueves 4 de junio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nuestras evaluaciones se van a separar en dos. La primera parte, que van a ser los días martes, cuando tenemos una hora, en esa hora vamos a tener un cuestionario. Va a ser un cuestionario que se va a subir a campus, que van a ser preguntas con alternativas. Van a ser preguntas de materia, ejercicios cortos que ustedes van a tener que resolver, y principalmente eso. Van a ser no más de 10 preguntas el cuestionario, y ese va a valer un 50% de su prueba. Entonces, para ese tienen que estudiar, para ese van a tener que estudiar más, y ese va a valer un 50%, y ese va a estar en campus. La segunda parte de su nota de prueba va a ser evaluada en su laboratorio, en su horario de laboratorio. Las semanas que tengamos evaluaciones no van a haber laboratorio, ¿ya? Y los que les corresponde feriado, que por lo menos es un día jueves, van a tener que hacerlo el día lunes en este horario. En este horario van a tener que hacer su prueba. ¿En qué va a consistir la prueba o la evaluación? Van a ser de a dos, con su compañero de laboratorio. Ya, si alguien quedó solo, va a tener que trabajar solo. Pero la idea es que sean de a dos. Y en ese se le van a mandar
2 ejercicios, 2 a 3 ejercicios. Ya, Kurt. Kurt, lo que estaba diciendo es que las evaluaciones van a constar en 2 partes. La primera que va a ser como un test o un cuestionario que va a estar en campus y ustedes van a tener un cierto tiempo. Ahí depende de qué tan largo sea el test. Lo vamos a hacer, generalmente no va a ser más de media hora, va a ser el test. Y ustedes van a tener que contestar, va a ser la alternativa y alguna resolución de ejercicios, que eso, la respuesta va a ser en la alternativa. Ya, ese va a ser los días martes. Ahí como se ven, si ven en el Power, dice cuestionario martes 2 de junio, martes 14 de julio y martes 18 de agosto. Ya, eso vale un 50% de su evaluación. El otro 50% va a ser un trabajo. El trabajo se va a hacer en pareja y ese trabajo se les va a entregar una semana antes unos problemas que ustedes tienen que resolver en conjunto, son de pareja, que va a ser su pareja de laboratorio. Por eso es importante que fijemos bien el tema del laboratorio. Y las evaluaciones esas se van a hacer a través de una presentación. Entonces ustedes vamos a tener en el laboratorio, se unen todos los del laboratorio y ustedes van a tener que hacer una presentación de los problemas que se les entregaron a resolver, con un PowerPoint y del tema. El PowerPoint lo van a tener que entregar a más tardar el lunes de esa semana a las 8:30. Entonces así va a ser parejo para todos, porque hay gente que la va a tocar el lunes, gente que la va a tocar el martes, el miércoles o el jueves. Pero todos tienen que enviar, voy a habilitar para que lo puedan subir a campus. Todos tienen que subir su trabajo, su presentación, va a ser sin informe, su presentación. La idea es que el informe sea la presentación, tiene que estar todo ahí, ¿ya? Que puedan hacer su presentación, subir su presentación en formato PDF, para que no pese tanto, a campus, ¿ya? Si después lo quieren presentar en PowerPoint, ya está bien, pero tiene que ser la misma, no se puede cambiar. Entonces, le voy a mandar un trabajo que va a tener un par de problemas, 1 hasta 3 problemas, para que ustedes lo contesten, lo respondan y después hagan una presentación de máximo, pero son 8, 15, 15, 60, 4, ya, sí, de máximo 15 minutos. Tienen 15 minutos para responder, para hacer su presentación. Y ese va a ser el otro 50% de la nota. ¿Se entiende, chiquillos? Levanten la manito, hagan alguna seña si es que se entiende. ¿Alguna duda? Ya, súper. Raúl, ¿qué no entiende? ¿Se puede escribir acá? Ah, la parte de los PPT, ya. La semana, por ejemplo, a mí me toca, por ejemplo, soy del grupo del día martes. Ah, ya, la presentación en PDF. Y aquí pasa que al momento de subir a campus, van a tener que subirlo el día lunes 1 de junio, por ejemplo, a las 8:30, tienen que estar, ahí se va a cerrar el campus, entonces la idea es que lo suban el domingo, en la noche, o en cualquier momento, de que lo quieran subir sus problemas, su presentación, en PDF. ¿Por qué en PDF y no en PPT? O sea, si tú guardas, por ejemplo, yo puedo guardar esta presentación en vez de en formato PPT, en PDF, que me guarde las láminas. Entonces, ustedes suben esas láminas, que va a ser como el respaldo, su informe, que va a ser la presentación. Y no en PPT, porque PPT es seguramente, si le colocan animaciones, le colocan fotos, va a ser muy pesado. Entonces, por eso la idea es que ustedes lo suban en PDF. Cuando lo presenten ese día, lo pueden hacer en formato PPT, no hay problema. Pero la idea es que cuando lo suban a campus, que también lo voy a evaluar, sea en formato PDF. ¿Ahora se entiende? Una manito arriba si es que se entiende, chiquillo. Ya. Dale, Rob. Súper. Ya. Esa fue esto fue nuestra interrupción. Anoten las fechas. Van a ser evaluaciones la semana del 1 de junio, la semana del 13 de julio y la semana del 17 de agosto. Entonces son 2 días que le va a tocar evaluación.
va a ser en los días martes, martes 2 de junio, martes 14 de julio, martes 18 de agosto, son los test, y esa misma semana son las presentaciones. ¿Por qué no vamos a hacer pruebas tal como tal escritas? Porque no se van a cumplir los objetivos, porque si yo les envío tendría que hacer, no sé, 15 pruebas distintas para que fueran bien evaluados y no se copien o alguna cosa así, o van a tener problemas subiendo las hojas, van a tener problemas resolviendo los ejercicios que no se ven bien, si que no los pueden descargar. Entonces la idea es que ustedes tengan tiempo, que puedan resolver los ejercicios van a ser de la materia, van a ser ejercicios distintos para cada grupo. Así que en ese sentido, la idea es que ustedes puedan trabajarlo así. ¿Qué se va a evaluar ahí? Que sepan resolver bien los ejercicios, su calidad de presentación, cómo ustedes presentan, o sea, me refiero a cómo hablan formalmente, la calidad del PowerPoint, puede ser la estética, pero ahí les voy a subir una rúbrica antes de las evaluaciones para que también ustedes puedan aprender. Espero que con estos chiquillos este semestre, como es online, ustedes puedan aprender bien a desarrollar las habilidades que tienen que desarrollar. Ya. Eso sería nuestra interrupción y ahora damos inicio, que espero lo necesitaban, me imagino, para que puedan estar más tranquilos, que sí va a ser el formato de evaluación y espero que les pueda servir también para que lo puedan aprobar el ramo. Obvio está decirles que si no presentan su evaluación, va a ser con un 1, difícil que le puedan enviar una licencia al director de carrera. Bueno, si es que tienen, no sé, si es que les pasa algo de verdad, si es que se les muere un familiar o algo así, o están enfermos, lo tendrán que conversar con el director de carrera y para que les dé eh, la licencia para que puedan repetir la prueba, en ese caso. Ya. ¿Lo ven bien, chiquillos? Nuestro primer tema que vamos a ver va a ser Laplace. Me imagino que esto lo pasaron durante ecuaciones diferenciales. Aquí va a ser muy aplicado, no vamos a ver tantos métodos en Laplace, sino que vamos a hacer una aplicación específica para lo que nosotros desarrollamos. Bueno, les leo para ir viendo cómo funciona esto. Para tener el panorama completo de la situación se ocupan herramientas como pasar el circuito al dominio de la frecuencia, para de esta manera poder analizar el comportamiento del sistema. Durante esta unidad, que la vamos a ver hoy día y mañana, perdón, hasta aquí está cuadripolos también. La unidad de cuadripolos lo vamos a ver toda esta semana. Así que, perdón, todo este mes. La parte de Laplace la vamos a ver toda esta semana, que es más corta. De ahí la próxima semana ya partimos con cuadripolo. Ya. ¿Qué pasa, chiquillos? Nosotros siempre, hasta el semestre pasado, me imagino, o sea, lo que la mayoría del tiempo van a ver va a ser en el dominio del tiempo. Fasores, potencia, que en el fondo, cómo opera las señales eléctricas, nosotros generalmente la vemos así. Pero, cuando uno quiere ver el comportamiento de un circuito a diferentes frecuencias, para esto se hace necesario el Laplace, porque como sabemos, por ejemplo, los electrónicos trabajan a distintas frecuencias. Nosotros, por ejemplo, los eléctricos, cuando estudiamos armónica, también vemos distintas frecuencias. Entonces, la idea es poder estudiar transiente y poder ver cómo cambian un circuito a medida que la frecuencia cambia. Como ya saben y vamos a ver más adelante, por ejemplo, los condensadores y los inductores cambian sus valores de impedancia a medida que la frecuencia cambia. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en un laboratorio
que no vamos a tenerlo así en vivo, yo les pregunto, ¿cuál es la impedancia de este inductor? Va a depender a qué frecuencia nosotros lo estemos alimentando. Lo que sí vamos a saber es, por ejemplo, su inductancia, que se mide en henry o en milihenry, o su capacitancia en el caso de un condensador. Eso sí lo vamos a saber, pero su impedancia va a cambiar a medida que cambie su frecuencia. Entonces, el análisis de la respuesta forzada de una red a una excitación expresada en el dominio de S. Cuando cuando la frecuencia va a ser S igual a J omega, es variable, entonces vamos a poder usar polos y cero para expresar esto. La definición de variables de red de dos puertas, esto va a ser cuadripolo, las convenciones de signo. Designación de parámetros de una red de dos puertas, eso va a ser cuadripolo, monograma de relación entre los parámetros y las variables. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana en adelante. Los parámetros de impedancia, admitancia, híbrido de transmisión, también cuadripolos, equivalencia entre parámetros, también cuadripolos, condiciones de reciprocidad y simetría en un cuadripolo, redes equivalentes y la conexión de cuadripolos, serie, paralelos, mixta, cascada y el test de validez. Ya. Ahora sí, transformada de Laplace. Chiquillos, si sale cualquier pregunta, levantan la manito y la respondemos. O escriban en el chat, que lo tengo ahí, se me va actualizando mejor si tienen alguna duda, para que lo podamos contestar. Bien. Transformada de Laplace. No sé si se acuerdan de la transformada de Laplace que vieron cuando estuvieron en ecuaciones diferenciales. Bueno, para nosotros la transformada, o me imagino que también cuando vieron Fourier, en matemática aplicada, también cuando vieron series de Fourier, de la serie Fourier podemos pasar a Laplace. Es una transformada que se aplica en la resolución de ecuaciones diferenciales, llevando esto al plano complejo S. Para la determinación de la solución, S es igual a sigma más J omega. Ya. Generalmente, nosotros vamos a llevar S como J omega, y no como sigma, donde nuestro sigma va a ser 0, ¿ya? ¿Qué representa el sigma? La parte real. Entonces estamos viendo, tenemos un número, no puedo ver acá, si ustedes miran acá el mouse, tenemos, esto es real y esto es imaginario, ¿ya? Entonces el S pasa a ser una frecuencia compleja. Cuando nosotros veamos en los diagramas de serie y polos, vamos a tener que tenemos una parte real y una parte imaginaria. Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplica eso. Pero para que lo vayan entendiendo, generalmente nosotros vamos a expresar el J omega en forma de S. Pero siempre también tenemos que considerar que tiene una parte real. Bueno, aquí tenemos la transformada de Laplace, que tenemos una función en S, se define como la integral de 0 a infinito de una función en el tiempo, que podemos decir que está corrida en el tiempo, después lo vamos a ver que tiene un Euler elevado a menos S por t, de la definición de la función de dt. Ya. Para la obtención de la solución en el plano temporal t, si bien pueden aplicarse la transformada inversa, ya imagino que cuando dieron ecuaciones diferenciales, principalmente tenían que hacer una ecuación en Laplace y transformarla después al tiempo, siempre. Entonces, y se complican porque son largas y hay que tratar de averiguar cuál es y hacer un método de resolución. Ya, chiquillos, acá la idea no es que ustedes sean unos expertos en aprenderse todos los métodos de resolución, porque eso ya lo pasaron, eso está pasado. La idea acá es que ustedes sepan cómo aplicarlo. Entonces, para eso, más que aplicar la transformada inversa, nosotros vamos a ocupar las tablas de parte transformadas. No sé si se acuerdan de las tablas, las tenemos más adelante. Pero ya que nosotros generalmente, como las vamos a ocupar siempre en circuitos eléctricos, ya vamos a ver cómo llevar los circuitos al plano de Laplace. Como vamos a tener circuitos eléctricos, los circuitos eléctricos tienen comportamientos parecidos. O sea, generalmente vamos a tener respuestas similares o vamos a tener las mismas respuestas.
que ya van a ser con un seno, con un coseno, con una t, con un Euler elevado, entonces con un escalón, con un impulso unitario. Entonces, generalmente esas son las respuestas que nosotros vamos a ver. No vamos a tener respuestas complejas. Bueno, puede ser que en alguna prueba sea algo más complicado, pero por ejemplo no vamos a tener un t elevado a 5 dividido en un seno por una tangente, o sea, bueno, o por una tangente, tangente hiperbólica. No, no, chiquillos, siempre vamos a tener las mismas resoluciones. ¿Por qué? Porque ese es el comportamiento de los componentes que nosotros estudiamos, que van a ser resistencias, condensadores e inductores, ¿ya? Para que tampoco se compliquen en el estudio de Laplace, sino que tienen que saber cómo resolver los circuitos del Laplace. Ya, por lo que usaremos tablas transformadas, ya que las señales con las cuales encontraremos los sistemas eléctricos no son muy variados, por lo que usaremos circuitos transformados. Entonces ahora vamos a ir viendo los circuitos transformados. A ver, para referirnos al proceso de transformación de Laplace, vamos a ocupar la letra L, en donde aquí tenemos la función de Laplace. Vamos a tener la función en Laplace, que f de s va a ser igual al laplaciano de la función de f de t. Y cuando queramos obtener f de t, tenemos el laplaciano inverso de la función f de s. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener nuestro circuito eléctrico, lo vamos a expresar en ecuaciones diferenciales. Ya, pero chiquillos, aquí tranquilos que después vamos a ver que es más sencillo de lo que parece. Profesor, ¿sí? Esteban. Si quieres puedes hablar por el micrófono. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. ¿Qué tal? Un compañero se le reinició el teléfono y está intentando de entrar a la clase. Sí, sí, recién acaba de entrar, creo, porque lo acabo de... Me pidió ingresar, pero no puede ingresar. O sea, no está ingresando. Ok. Eso era. Ya, Es dale. Herman, creo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Herman Sí, Yáñez. Herman no estaba pudiendo entrar, pero ahí creo que lo voy a intentar de nuevo. Ya, gracias. Ya, dale, Esteban. Ya, chiquillos, como les estaba diciendo, vamos a tener una ecuación diferencial. No se compliquen tanto, es como resolver cualquier circuito, después lo vamos a ver. Es más sencillo de lo que parece. Esta ecuación diferencial se va a traducir en un polinomio en S. Nosotros ese polinomio en S lo expresamos a través de una red transformada, que eso vamos a expresar ahora un circuito transformado a Laplace. Entonces vamos a tener un circuito normal, lo vamos a transformar a Laplace, y eso va a ser nuestra red transformada. ¿Ya? Entonces tenemos, no sé si se fijan, bueno, el diagrama quiere decir que tenemos dos formas de ver esto. O expresamos nuestro circuito a través de una ecuación diferencial, normalmente, o sea, como en vez de hacer el dibujo de la fuente de resistencia, hacemos directamente la ecuación diferencial, que lo más probable es que no lo vamos a hacer así, porque es más complicado y no lo van a entender menos, o lo hacemos a través de la red transformada. De la red transformada, como vamos a tener todas nuestras variables en el dominio de la frecuencia, podemos expresar nuestra ecuación en nuestro polinomio en S. ¿Ya? Después ese polinomio en S lo expresamos, por ejemplo, si queremos encontrar voltaje, dejamos el polinomio de resolución del voltaje, aplicamos las tablas de pares de transformadas y obtenemos nuestra función en el tiempo. ¿Para qué nos va a servir esto? Para estudiar transientes. ¿Qué quiere decir los transientes? Que, por ejemplo, si yo tengo una función en el tiempo, por ejemplo, un condensador, no sé si se acuerdan cuando terminaron de R1, que igual les tocó el paro y todo, que si yo tengo, por ejemplo, un condensador y un inductor, cuando yo los hago funcionar en un principio, o sea, si yo los hago funcionar por ejemplo, en estado estacionario, se puede decir, cuando ya pasa un tiempo en donde ya sus constantes de tiempo ya han pasado, por ejemplo, más de 5 constantes de tiempo, si yo tengo un condensador
ese condensador se suele comportar como un circuito abierto. Cuando estoy trabajando en DC, en alterna no siempre va cambiando, no hay caso, porque va cambiando la señal de entrada, va cambiando la fuente. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un inductor en DC y ha pasado más de 5 tau, este se comporta como un cortocircuito. No sé si se acuerdan de eso, si lo vieron en redes 1. Si no, ahora se lo estoy recordando o aclarando. Entonces, ¿pero qué pasa en ese intertanto? En ese intertanto que estamos viendo, que también nos puede producir problemas, o es interesante estudiar, pero nos puede producir problemas a futuro. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, cuando estudiemos más análisis en frecuencia, esto puede tener un pic, por ejemplo, de voltaje, o un pic de corriente, que si yo lo estudio y, por ejemplo, digo, pero esto es... la corriente es esto dividido, es el voltaje dividido en la impedancia, por ejemplo. Pero resulta que si yo no analizo el transiente, puede que ese transiente sea 5 veces ese valor, y voy a tener un pic de corriente muy alto. Entonces, por eso también es importante que nosotros podamos estudiar los transientes. Ya, seguimos adelante. Vamos a estudiar los componentes para un circuito transformado. El primer componente en un circuito eléctrico va a ser la potencia disipativa, va a ser la resistencia. Cuando estudiamos resistencia, tenemos que por la resistencia R pasa una corriente I y hay un voltaje V. Entonces, sabemos que V, como sale en la ecuación ahí, es I por R. Si nosotros le aplicamos Laplace a esto, nos va a quedar que V de S, como estábamos diciendo antes, es la integral de 0 a infinito de V de t, de V en el tiempo, por Euler a la menos st de t. Entonces tenemos que, como sabemos que V es igual a I por R, podemos sacarlo y tenemos que V es igual a R, que R es un valor constante siempre, me refiero a constante, pues en resistencia variable, pero es un valor que no cambia con el tiempo, sino que la resistencia va a ser eso a menos que nosotros la cambiemos. Entonces va a quedar la resistencia, la puedo sacar afuera de la integral, y me queda como la integral de 0 a infinito de I de t, por Euler elevado a menos st. Entonces, eso nos va a quedar como que V de S va a ser igual a R por I de S, ¿ya? No sé si se entiende. Entonces, como tenemos ya, sabemos que R va a ser igual a V de S partido en I de S. O sea, vamos a tener un ZR en S. O una impedancia en S. Entonces, en este caso, cuando tengamos que hacer nuestro circuito, no tenemos condiciones iniciales para la resistencia, que eso vamos a verlo después, que sean condiciones iniciales. No tenemos condiciones iniciales. Cuando nosotros hacemos nuestro circuito transformado, pasamos de nuestro circuito normal al transformado, la R se mantiene constante. Si la R vale 200 ohm en el circuito normal, en el circuito transformado yo escribo mi resistencia como 200 ohm. No hay problema ahí. ¿Sí? No cambia nada. Es lo más sencillo. Capacitor, nuestro siguiente componente, que también es súper importante de analizar, pero aquí ya tenemos un problemilla, se podría decir, un pequeño problema, es que el capacitor, a diferencia del inductor, a diferencia de la resistencia, puede almacenar energía. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo ahora con la integral. Pero el capacitor, a diferencia de la resistencia, tiene condiciones iniciales, que para nuestra resolución tenemos que saber qué pasaba con el capacitor antes de lo que estaba funcionando. O sea, antes del momento que nosotros vamos a fijar. Si nosotros vamos a tener el momento del cambio, nosotros los vamos a fijar como t igual 0.
Si antes de t igual 0 el condensador estaba conectado, es distinto el circuito a que si el condensador estaba desconectado. ¿Por qué? Como lo vamos a ver, por ejemplo, aquí sabemos que la corriente, esta es la ecuación del condensador, siempre, que la corriente, que el voltaje es igual a la corriente por R, ¿cierto? Perdón, estoy en el condensador. Entonces, sabemos que el condensador, la corriente es igual a la capacitancia, que va a estar en faradios, microfaradios, nanofaradios, depende del condensador, por la integral de dVA de t, cómo cambia el voltaje en el tiempo. Como ustedes saben, si yo conecto un condensador a una resistencia, el condensador está cargado, si yo lo conecto a la resistencia, se descarga. No sé si han intentado en el laboratorio alguna vez tomar un condensador cargado con los dedos, o de repente lo han hecho con algo líquido, se dan cuenta que da un chispazo. ¿Por qué? Porque el condensador tiene almacenada energía y su corriente se va a expresar como la derivada del voltaje en el tiempo. Entonces depende también un poco de del valor de la resistencia y qué tan rápido se va a descargar. Entonces, una vez, por ejemplo, yo escuché a alguien, tenía un profesor, cuando estaba estudiando yo en la U, tenía un profesor de física que decía que él había hecho una trampa para ratones con un condensador. Entonces, cuando el condensador pisara la plaquita a buscar el queso, le pegaba un chispazo eléctrico con el condensador cargado, porque así cerraba el circuito. Entonces, así uno puede hacer con el condensador un almacenamiento de energía, pero que se dé una descarga muy rápida. Entonces, tenemos que en este caso IDS va a ser igual a la integral de 0 a infinito de I de t, la misma expresión que teníamos antes. Pero nosotros sabemos que la corriente nosotros la podemos expresar como la derivada del voltaje en el tiempo. Entonces, en este caso, el IDS nos queda como la capacitancia por S, estamos multiplicando por S, por el valor Vs del voltaje en el condensador, menos V0, donde V0 va a ser nuestro voltaje inicial. Si lo expresamos así, lo vamos a ver de esta manera, que I de S va a ser igual a S por C, que es la capacitancia, por el voltaje en el condensador, menos C por voltaje en voltaje 0. Que aquí lo vamos a ver. Chiquillos, ¿esto lo entienden? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten, por favor, si no entienden, para que podamos irlo explicando mejor. Colóquenlo aquí en el chat si no entienden algo y después hacer la pregunta pueden hacer la pregunta. Si es que no entiendo, porque yo sé que esto igual, como es materia, de repente es un poco complicado de entender. Cuando veamos el ejercicio, capaz que lo van a entender más rápido, pero si tienen alguna pregunta, dale no. Ya. Si nosotros, ahora, esta ya es nuestra primera red transformada. Como de la expresión que nosotros estamos viendo antes, como estamos expresando la corriente, sabemos que la corriente va a ser la capacitancia por S por Vs menos C por V0. Entonces acá tenemos Vs y acá tenemos la suma de las corrientes. Entonces la suma de las corrientes va a ser Vs por la impedancia del condensador. En este caso, la impedancia del condensador siempre va a ser así. 1 partido en SC. ¿Ya, chiquillos? Esto es importante, siempre. Siempre va a ser así, 1 partido en SC, para que no se confundan. Ya. El tema es que las capacitancias siempre van a ser valores, para que ustedes sepan, valores muy pequeños. No sé si lo vieron cuando vieron redes 1, las capacitancias siempre son valores muy pequeños. Generalmente estamos hablando de microfaradios. Si ya tenemos un milifaradio, es que tenemos muchos condensadores, es muy grande, es un banco ya, se va formando un banco grande. Pero generalmente lo que ustedes vieron en el laboratorio eran condensadores de 100, 50 microfaradios, que es 10 elevado a menos 6, lo que es muy chico.
Entonces siempre aquí van a ser valores muy pequeños. Por lo tanto, la impedancia va a ser muy grande, ¿cierto? Si yo tengo acá un valor muy pequeño, 1 partido en un valor muy pequeño, va a ser un valor muy grande. Entonces eso hay que tenerlo claro. La impedancia del condensador siempre va a ser muy grande. Y a la vez también tenemos la entrada, que en el fondo, se fijan que era la resta de C por B0. Entonces aquí tenemos una fuente de corriente. ¿Qué pasa? Generalmente, me imagino que para ustedes, por lo menos para mí, es más fácil resolver a través de mallas, a través de un LDK, y por lo tanto, las fuentes de corriente nos complican nuestras ecuaciones. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Una transformación de fuente. Pero no vamos a estar haciendo una transformación de fuentes cada vez que tengamos un circuito porque nos vamos a perder tiempo. Entonces, para todos los condensadores, la transformación de fuentes queda de esta manera. La que está a la derecha. ¿Ya, chiquillos? Entonces, tenemos que IDS acá, tenemos nuestro condensador, acá tenemos BS, y tenemos que nuestra fuente de corriente lo transformamos en una fuente de voltaje, que va a ser B0 partido en S. Ojo acá que el voltaje, con respecto al voltaje del condensador, el voltaje de la fuente es igual, ¿ya? Me refiero a la polaridad. Si aquí tengo más menos, aquí en el condensador, en la fuente de B0 también tengo más menos, ¿ya? Eso es importante. Y sí, este es nuestro primer circuito transformado, el del condensador. ¿Lo entienden? Una manito arriba si es que se entiende, por favor. No, parece que... Ah, ya, súper. Se entendió. Entonces, si yo tengo un condensador, lo primero que vamos a hacer es estudiar nuestra condición inicial. Si la condición inicial me da que yo tengo un voltaje B0, vamos a tener que agregar este voltaje B0 acá, ¿ya? Si pasa que, por ejemplo, ¿qué pasa si el condensador estaba desconectado? Por ejemplo, y recién se va a conectar en el segundo t igual 0. Mi valor de B en 0 va a ser 0 y por lo tanto esta no va a estar. Así que esto está sujeto a las condiciones iniciales. Nuestro tercer componente a estudiar es el inductor. Son 4 componentes, con eso vamos a estar al otro lado, con eso van a poder resolver todos sus circuitos. Bien. Nuestro tercer componente es el inductor. En el inductor también puede almacenar energía, la bobina también puede almacenar energía, también se entrega de manera rápida, y también puede inducir energía, como su nombre lo dice, inductor. En este caso tenemos que el voltaje del inductor se expresa como la inductancia L por la derivada de la corriente en el tiempo. ¿Qué tan rápido puede cambiar la corriente? En este caso, tenemos que PS es igual a lo mismo que de antes, si yo la misma expresión, aquí se repite, pero con respecto a voltaje en el tiempo, que nosotros lo vamos a expresar en forma de la corriente. ¿Ya? Entonces, la expresión en S nos queda como que I de S es igual a L por S por I en S, menos I0, como se ve en la última ecuación, que I de S es igual a S por L por I, L de IS, menos L por I en 0. ¿Ya? Lo vamos a ver acá en el dibujo, para que se entienda mejor. Ojo acá, que cambia con respecto al condensador. Tenemos que nuestro IDS, tenemos SL, que va a ser la inductancia, y tenemos nuestra fuente de voltaje, que va a ser L por I0. Ojo con la polaridad, chiquillos, la diferencia del condensador, acá la polaridad está cambiada. Si tengo más menos del voltaje BS, acá voy a tener menos más, ¿ya? Cuando le estoy restando voltaje, la diferencia del condensador. También lo podemos pasar como una fuente de corriente,
pero para hacerlo generalmente cuando lo resolvamos vamos a ocupar esta forma, la forma con la fuente de voltaje para las resoluciones. Muy pocas veces se ocupa esta forma. Se puede ocupar en algún caso específico, pero generalmente se va a resolver así, ¿ya? Para que no se compliquen. Ya. Lo mismo que estamos diciendo del condensador. Los valores de L también suelen ser pequeños, pero no tan pequeños como la capacitancia. Las capacitancias generalmente estamos hablando de microfaradios, cuando estamos hablando de inductancias generalmente estamos hablando de milihenry. Podemos hasta tener inductancias de 1 Henry, porque como ustedes saben, los inductores son, se puede decir que es como una bobina, y la bobina es un cable el cual está enrollado, y si ese cable está enrollado en un núcleo de fierro aumenta su inductancia, entonces podemos tener inductancias más grandes, como por ejemplo los transformadores, o en otros tipos de inductores podemos tener inductancias más grandes. Entonces, pero para el estudio generalmente nosotros vamos a estar trabajando del orden de los milihenries en el ramo. Así que es un valor pequeño, vamos a hablar de un ZL más bien pequeño. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que estamos hablando del condensador, que el condensador yo tengo, por ejemplo, 1 partido en S por 2 microfaradios. Estamos hablando de un valor muy grande de impedancia. En cambio acá vamos a estar hablando de un S por un L, y el L puede ser 100 milihenry, entonces va a ser un valor más bien pequeño. No sé si se acuerdan, cuando estábamos hablando al principio, de que lo vieron en redes 1, cuando pasa mucho tiempo y el inductor ha sido sometido a una fuente DC, el inductor se comporta como un circuito, se comporta como un cortocircuito, como un cable. Lo puedo reemplazar por un cable. Entonces aquí lo reemplazaría por un cable y acá tengo una corriente, o acá un voltaje inicial. En ese caso, cuando ha pasado mucho tiempo. Eso lo vamos a ver después para el estudio. ¿Se entendieron el inductor? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Si lo entendieron, manito arriba, por favor. Si la fuente B tiene al revés la polaridad de la corriente, cambia la dirección solo. Ay, no te entiendo la pregunta, Osvaldo. Si la fuente de voltaje que está en el inductor ¿Sí? tiene la polaridad contrario, digamos, el más arriba, Sí. al hacer la transformación, la fuente de corriente solamente cambia la dirección hacia arriba. Claro, pero es que tenéis que tener ojo que esto viene de la ecuación anterior. A ver si puedo ver acá. En donde, en este caso, la corriente se está restando. Por lo tanto, en este caso es menos L por I. Entonces, por eso, en este caso, tiene que estar restando en el tema del voltaje. ¿Se entiende? Porque estoy aplicando una resta. Por eso no se puede, no lo puedo dejar en la misma polaridad, porque si no, sumaría voltaje. ¿Se entiende? Osvaldo. Sí, profe, ahí entendí. Ya. Si es por eso más que nada. Pero es para que lo tengan claro, que siempre va a ser así. A menos que ahora con lo que vamos a ver ahora, que va a ser con el inductor acoplado, ahí van a ver un cambio. Pero siempre va a ser así. Cuando ustedes tengan un inductor al principio, su fuente inicial va a ser menos más. ¿Ya? Con respecto a la entrada de la corriente. Para que no se compliquen. Se lo aprenden de memoria nomás y siempre va a ser menos más. En este caso, del inductor normal. Sí, pero es que la resta se ve, a diferencia acá, es en la corriente, entonces, la expresión de la corriente. Entonces, por eso, si te fijas, ambos no está yendo en la misma dirección de la corriente, Claudio. Te fijas, IDS va contrario acá, mira. No sé si me siguen el mouse. IDS viene para acá, entonces para que se sumara debería también seguirlo.
Entonces en este caso le hace la contraria. Por eso después con la transformación de fuente, el voltaje queda así. La diferencia es que con el inductor estamos viendo acá al principio el voltaje, entonces lo primero que me queda es la fuente de voltaje, y después nosotros hacemos la transformación. Si se fijan, si comparamos los circuitos del capacitor con fuentes de corriente y del inductor, las corrientes son contrarias, en este caso, y los voltajes también. Por eso, sí también hay una resta, pero en una estamos viendo voltaje y en la otra corriente. Por eso puede ser un poco confuso cuando uno ve las ecuaciones. Ah, ya, qué bueno que se entendió, Blanco. Sí, por eso, si nosotros comparamos corriente con corriente, son contrarios el voltaje, el condensador con el inductor, y si comparamos fuentes de voltaje, son diferentes el uno de la otra. En el voltaje, el condensador se suman los voltajes, en el del inductor se restan. Y en términos de corriente, acá en el capacitor se restan y acá se suman las corrientes. Eso, cuando lo vemos así. Pero generalmente, chiquillos, apréndanse esta. Esta no la vamos, no, lo más probable es que no la van a necesitar. La idea aquí es que ocupemos problemas reales cuando estemos haciendo la asignatura. Entonces, mi idea tampoco es complicar la vida en hacer un ejercicio que tengan que hacer esa transformación de fuentes para que la apliquen y se complique. La idea es que no, seguramente es un ejercicio más complicado, con más componentes, porque la idea es que ustedes vayan a la resolución de Laplace y que esto se lo aprendan, que así va a ser siempre. Ya, seguimos con el último, que son los inductores acoplados magnéticamente. Este, chiquillos, es el más complicado, entonces la idea es que vayamos tratando de prestarle mucha atención. Ya, en los inductores acoplados se cumple lo mismo que el inductor al principio, cada inductor por separado, pero teníamos una inductancia mutua entre ellos. Entonces aquí ya tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación, que están separadas acá, una vista por el lado de B1 y otra vista por el lado de B2. Perdón, me estoy moviendo, tratando de mostrarle, pero acá con el mouse les muestro. Una vista es del lado de B1 y la otra vista es del lado de B2. Ya. Si nosotros expresamos el voltaje B1 en función de las corrientes, me queda como L1 por DI1 a DT más la inductancia mutua entre ellas, entre los dos inductores, por DI2 a DT. ¿Por qué más? Este es complicado. No sé si lo entendieron bien en redes 1, pero este es complicado. ¿Por qué más en este caso? ¿Por qué? Porque ambas corrientes entran por punto. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera colocado I2 acá abajo? Entraba por acá abajo. Aquí hubiera sido una resta. ¿Por qué? Porque I1 en L1 entra por punto y I2 en L2 no entra por punto. Entonces la inductancia mutua sería una resta en la ecuación. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan de eso? Manito arriba si es que lo entienden. Si no, aprovechen de preguntar, que esto es lo más complicado de hoy día. Ya, ¿se entiende? Sí, entienden. Ya. Súper. Chiquillos, si no entienden, no tengan miedo en preguntar. ¿Ya? La idea acá es que ustedes puedan entender. Ya. Si entra por punto, si ambas entran por punto, se suman. Si una entra por punto y la otra no entra por punto, se restan. ¿Ya? Eso me imagino que lo vieron en rayas 1 y es importante. Ya. Entonces, si nosotros ahora hacemos la transformación, igual como lo hicimos con el inductor, tenemos que L1 es S por acá SLI1 menos I1 en 0. Lo mismo que vimos en el inductor acá, que el voltaje expresado sería L por I1 menos I1. Entonces, acá lo estamos restando el voltaje. Más, en este caso, porque ambos entran por punto, la mutua de S por I2 menos I2 en 0. Aquí se nos complica un poco porque estamos involucrando también el I2, y el I2 está en el otro lado del circuito. Se complica más todavía cuando ambas
comparten una corriente y la otra, ambas comparten una corriente y la otra tiene otra corriente aparte. Entonces ahí es como se puede complicar un poco más, que eso lo podemos ver con ejercicios mañana. Vamos a buscar un ejercicio de esa manera para que ustedes también lo puedan ver con inductores acoplados. Ya, entonces, ¿cómo queda el voltaje? El voltaje V1 me queda como SLI1 por SL1, L1 de acá, S por L1, por I1, la corriente que pasa acá, ¿ya? Más, en este caso, ¿por qué es más? Porque ambos entran por puntos, ojo ahí para que no tengan problemas después, más S por MI2. Entonces, acá no, nos olvidamos del valor del L2 para esta ecuación, no lo tomamos en cuenta, pero sí la mutua. ¿Cuánto está afectando L1 sobre L2? Eso es lo que estamos viendo. ¿Cuánto es lo que está afectando L1 sobre L2? A través de la inductancia mutua. En este caso tenemos S por M por I2. Y ahora tenemos las fuentes iniciales, que dependen de las condiciones iniciales. En este caso, ambas se restan. Tenemos menos L1 por I1 en 0, que va a depender de la condición inicial, en este caso, y menos M por I2 en 0. Esa va a ser nuestra primera ecuación. La segunda ecuación se parece bastante, se repite el patrón, solo que ahora lo vamos a ver desde V2. Ya, desde V2 tenemos que el voltaje V2 es L2 por DI2 a dt más M, ambos entran por puntos, M por DI1 a dt. Aplico Laplace, lo mismo que arriba, la diferencia acá es que al final me queda que aquí está ordenado para que se pueda ver siempre I1 de izquierda a derecha, por eso se ve así. S por MI1 más S por L2 y 2, menos, lo mismo que antes, menos en este caso M por I1 en 0, menos L2 por I2 en 0. Si nosotros esto lo pasamos al circuito, nos queda de esta manera. ¿Se entiende? Tenemos inductores acoplados, aquí tenemos el SL, aquí tenemos el SL2, me faltan los puntitos acá. Pero aquí tenemos las fuentes. En este caso, la fuente, acá tenemos el M, si hay que faltar los puntitos, va a ser el M. Tenemos las fuentes M y L, que en este caso van contrarios, si se fijan, al voltaje, lo mismo que hemos visto antes. Ya, ¿por qué? Ya, en este caso, chiquillos, como la inductancia es mutua, ambos entraban por punto, la dirección de la fuente mutua inicial va a ser igual a la polaridad de la mutua, es igual a la polaridad de la fuente del inductor, que la fuente propia del inductor en la condición inicial, que fue lo primero que vimos. Eso pasa porque ambas entran por punto. Si tuviera la diferencia, en este caso estas serían contrarias y estos voltajes se restarían. Generalmente esta es mayor que esta, porque generalmente la inducción mutua es menor que los valores de esto. Puede producirse que no, pero generalmente es así. Entonces, en este caso, si se llegaran a ser contrarios, estas se restan y les queda una sola fuente de voltaje. Esto también lo pueden después arreglar y sumarla y dejarla como una sola. Y lo mismo pasa acá. Tenemos que L2 por I2 y M por I1 en 0. Esto también es 0 y 2. Y aquí tenemos nuestros inductores mutuamente acoplados. Me faltan los puntitos. Se lo vamos a agregar al apunte. Sí. Creo que es un puntito. Ya. Ya, antes de pasar a lo siguiente, tenemos 2 minutitos para dudas. ¿Les queda alguna duda, chiquillos? De los 4 componentes que hemos visto. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, vamos a hacer un pequeño repaso. La idea es que ustedes pueden ir tomando apuntes de esto.
Si no alcanzan a notar las ecuaciones, no se preocupen. Después va a haber les voy a subir el apunte. Pero la idea es que pueden ir tomando nota para que esto también se le... Ah, creo que se fijan las dudas cuando salga el ejercicio. Sí, vamos a tener más dudas cuando salga el ejercicio. Ya. Acá, primero, la resistencia. La resistencia no fue necesario hacer un circuito equivalente porque se mantiene siempre igual. Si yo tengo una resistencia de 200 ohms, después cuando la paso al circuito me va a quedar como 200 ohms. ¿Por qué? Porque no hay acumulación de energía. El capacitor. Si yo tengo un capacitor, depende de sus condiciones iniciales, como sale acá. Vamos a ocupar este acá al lado. Entonces, si hay un voltaje, si el condensador está cargado, yo voy a tener un voltaje acá que tengo que agregarlo al momento de tener nuestro circuito. El inductor, lo mismo. Si el inductor está cargado, si ha pasado cargado durante un tiempo, este inductor va a tener un voltaje asociado. Como hablábamos, la polaridad es contraria al voltaje normal, del voltaje BS, del inductor. Voltaje del inductor, ojo. Y tenemos el inductores mutuamente acoplados, que aquí se nos complica un poco la ecuación. Tenemos el V1, que va a depender de la inductancia L de la fuente que va a depender de la corriente inicial, o vamos a tener que calcular la corriente inicial, y va a depender también de la inductancia mutua que esté ejerciendo la otra bobina. En este caso, si ambas entran por punto, perdonen que se lo repita harto, pero generalmente donde se caen en eso, que si entran por punto o no entran por punto, siempre se caen en eso. Como entran por punto se suman acá los voltajes, pero al mismo tiempo tienen la misma polaridad que resta las fuentes iniciales. Lo mismo pasa con B2, como se ve acá. Ya, súper. Vamos a hacer un ejercicio. Chiquillos, hoy día vamos a hacer un ejercicio y mañana nos toca, vamos a hacer sesión de ejercicios mañana. Voy a tener preparado 2 ejercicios, 2 a 3 ejercicios, para que podamos ir resolviendo en conjunto. La idea es que el de ahora les voy a dar un espacio de unos 5 minutitos para que ustedes traten de resolver el ejercicio solos con lo que vimos ahora, y va a dar 5 minutos y en 5 minutos más lo resolvemos entre todos. Ya. Pares de transformadas, lo que les decía antes, de Laplace. No le agregué el T. Ya, chiquillos, aquí falta uno que también nos va a hacer falta. Ya, el primero de acá es el impulso, un impulso unitario. El impulso unitario, su valor, cuando lo transformamos a FDS, tiene un valor 1. Tenemos un mu de t, que es un mu de t, es un escalón. Entonces tenemos, generalmente lo que nosotros llamamos el mu de t es una fuente de voltaje DC. En un momento no había voltaje y ahora sí hay voltaje, entonces es un escalón. O hay voltaje, siempre es un escalón. Entonces ese lo vamos a expresar como 1 partido en S. Si tenemos una fuente que es un seno, en ese caso tenemos que es una frecuencia, omega, que la vamos a poner por S cuadrado más omega partido en S cuadrado más omega cuadrado. Y si tenemos un coseno, es S partido en S cuadrado más omega cuadrado. Me faltó uno acá. ¿Siguen viendo el power o se les abrió el...? Ah, no. Ya. Me imagino que ven. Me faltó que en el apunte lo agregué, que es el t. La función t de tiempo solo se expresa como 1 partido en s cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Ya, chiquillo. T se expresa como 1 partido en s cuadrado. Es muy parecido al mu de t, solo que ya, y t cuadrado sería un medio de s al cubo.
Entonces, así van sumando, van cambiando. Pero generalmente nosotros vamos a trabajar hasta el T. Se puede dar, pero ahí este es el que vamos a ocupar por ahora. El T, que es 1 partido en ese cuadrado. Y estos se pueden ir mezclando. Entonces, aquí lo que falta, por ejemplo, que me imagino que lo vieron cuando dieron ecuaciones diferenciales, es cuando pasamos al inverso de Laplace, es que si yo tengo una función, por ejemplo, acá, 1 más 1 partido en s más 1, eso no es un seno, no sé si me entienden, ni un coseno, es simplemente un escalón que está retrasado, entonces, o adelantado. Va a depender si es un más o un menos. Si es un más, le vamos a colocar un menos en la ecuación inversa. Entonces, ¿qué va a pasar? No tengo aquí para anotar, pero, o sí, a ver. Creo que no puedo dibujar. Ya. Si por ejemplo tengo un 1 partido en s más 1, la diferencia, o en un s más 2, un s más 2 para que sea más entretenido, la diferencia es que cuando yo lo pase el tiempo, va a ser el mismo escalón, solo que va a tener un Euler menos 2t. ¿Me entienden? ¿Se entienden? Levanten su manito. ¿No? ¿No me entienden? Ya. Si yo, por ejemplo, acá, en vez de un 1 partido en S, tengo un 1 partido en S más 2, la diferencia aquí sería un mu de t por Euler elevado a menos 2t. ¿Ya? Se corre la función. Con el Euler corre la función. ¿Ya? Eso sería lo único que estaría faltando acá. ¿Lo entendieron ahora? Levántenme la manito si lo entendieron, chiquillos. Ya, súper. Súper, súper. Bueno, gracias, Christopher, también que levantó la mano ayer. ¿O quiere hacer una pregunta, Christopher? Ya, ahora vamos a ver un ejercicio. Un ejemplo. Ya, chiquillos. Entonces, la idea es que les voy a dejar este ejercicio. Voy a esperar 5 minutos para que ustedes empiecen y lo vamos a trabajar todos juntos. La idea es que lo pueden ir desarrollando ustedes. Por lo menos hagan el estudio de las condiciones iniciales y el circuito transformado. ¿Ya? A ver, que hagan primero el circuito transformado, o sea, las condiciones iniciales del circuito transformado. Yo lo voy a ir apoyando un poquitito, pero por lo menos con las condiciones, y después ustedes para que puedan ir desarrollando, y después lo vamos desarrollando todos juntos. ¿Para qué? Para que también ustedes puedan ir soltando la muñeca aquí y aprovechando de hacer esto. Ya. Dice que el switch en el circuito de la figura ha permanecido cerrado un largo tiempo. En t igual 0 se abre. Para este circuito encuentra el valor de B0 para el instante T0 más. ¿Por qué T0 más? ¿Qué quiere decir esto? Es como un pequeño lapso de tiempo minúsculo después de T0. ¿Ya? Entonces, como vemos acá, tenemos una fuente DC de 12 volts, tenemos un switch acá, que ¿qué estaba haciendo? Estaba cortocircuitando el condensador. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan qué pasa si tengo algo en paralelo a un cortocircuito? Todo lo que está en paralelo a un cortocircuito es un cortocircuito. Entonces, en este caso, tenía un cortocircuito acá, el paralelo a la condición inicial, tengo una resistencia,
y un inductor. Condiciones iniciales a estudiar entonces, voltaje en el condensador para agregar su fuentecita, si es que tiene, si es que no, no. Y corriente en el inductor para agregar su fuente, la corriente IL en cero, que esa va a depender. Chiquillos, alguien que me escriba acá en el grupo. ¿Qué pasaba cuando había pasado un largo tiempo y yo tengo un inductor sometido a un voltaje DC? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se puede expresar eso? Si alguien lo escribe ahí en el chat o lo comenta. Si el inductor, Jorge ya. A ver. Adonis, queda como un cable. Súper, queda como un cable, se comporta como un cable. Se comporta como un cable, ya. Exacto. Es que para el estudio de la condición inicial, para ver el voltaje asociado, la fuente asociada al inductor, tengo que ver el inductor como un cable, ¿ya? Entonces aquí, imagínense que para la condición inicial, para que ustedes partan haciendo, aquí tengo nada, o sea, tengo un cable, no nada. ¿Qué pasaba con, ojo acá, vamos a ver esto. ¿Qué pasaba con el condensador cuando ha pasado harto tiempo y está sometido a un voltaje? Se comporta como un circuito abierto, exactamente, se comporta como un circuito abierto. Pero, en este caso, había corriente pasando, en este caso, antes de t igual 0, ¿había corriente pasando por el condensador? Si lo tengo en paralelo a un cortocircuito, no, no había corriente en el condensador. Por lo tanto, si no hay corriente en el condensador, si no había voltaje, si no había corriente en el condensador, en este caso el condensador no se puede comportar como un circuito abierto. Para este ejercicio da lo mismo, porque está ante el cortocircuito, pero ojo ahí para estudiarlo. Entonces, si yo lo tengo en paralelo a un cortocircuito, acá no hay nada, solo simplemente un cable. Entonces, lo único que me estaría quedando sería la resistencia. Así que eso, chiquillos, les doy 5 minutos para que partan con las condiciones iniciales y hagan su... Sí, es como un cable el capacitor. En este caso, sí, no siempre. En este caso porque está en paralelo a un cortocircuito en el inicio, sí. Así que, chiquillos, para hacerlo más dinámico, hagan las condiciones iniciales, le toman una foto a su cuaderno y la suben aquí la suben, o mejor, le suben el valor de la corriente y del voltaje. Hagan el cálculo y suban el valor de la corriente y del voltaje, corriente en 0 menos del inductor y voltaje en 0 menos del condensador. Exactamente, Raúl. Sí, como un cable capacitor en el inicio, generalmente en el inicio el capacitor es un circuito abierto, pero en este caso es un cortocircuito porque está en paralelo con un cortocircuito. Pero generalmente el capacitor es un circuito abierto. Si se fijan, si nosotros abrimos el circuito acá, daría lo mismo porque también toda la corriente pasaría por acá. Así que en este caso da lo mismo. Pero a lo que voy es que si ustedes tuvieran un tester y miden en los terminales acá, en el instante antes de t igual 0, les va a dar voltaje igual 0. ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito. En la teoría, claro. Ya. Y chiquillos, ¿cuánto les dio el voltaje en el condensador en 0 menos? Alguien que lo conteste ahí en
Que lo conteste en el chat. O que lo diga. Cero. Súper bien, Francisco. Muy bien. Y el I0 en el inductor son 60 miliamperes. Súper bien. O 0.06 amperes. Súper bien. Ya, chiquillos. ¿Cómo les va quedando su circuito transformado? ¿Avanzaron con su circuito transformado? Todavía no. Ya. ¿Entienden cómo hacer el circuito transformado o necesitan ayuda? Ya. Vamos a ver entonces. Ya, el resto, chiquillos. A ver, levántenme la manito. ¿Alguno de ustedes tiene su circuito transformado listo? Que levante que haga una seña por ahí. ¿Nadie? Ya. Ah, ya. Ya, Francisco. Súper. Ya. Vamos a partir acá. El ejemplo, condición inicial es lo que estábamos viendo. Como les decía antes, como estábamos comentando antes, tenemos en paralelo a un cortocircuito, por lo tanto tenemos un cortocircuito. Acá el inductor ha pasado mucho tiempo, por lo tanto está cargado, se comporta como un cortocircuito. Entonces lo único que tenemos es la resistencia, por lo tanto 12 volts partiendo 200 ohms, 60 miliamperes. Si medimos el voltaje acá, 0. Ya. Circuito transformado nos queda de esta forma. Capacitor no tiene una fuente de voltaje inicial porque lo podríamos haber colocado, pero sería 0. Entonces no vale la pena colocarla a 0. En este caso, acá. Después tenemos la resistencia. Acá más o menos V0, que es el voltaje que queremos encontrar. Ojo acá que este es el voltaje, igual es raro. Sería el voltaje entre la resistencia y el inductor. Y tenemos nuestra fuente que es inversa al voltaje, nuestra fuente en el inductor, que es inversa al voltaje, la polaridad inversa al voltaje V0 o VL en este caso, que serían los 20 milihenrios por 0.06 amperes. ¿Ya? Como se fijan acá al ladito les puse la transformación para que la puedan ver. Menos más L por I0 y SL. S por 20 milihenrios. ¿Se entiende, chiquillos? Manito arriba, ¿sí que entienden? Súper, ya. Seguimos. Entonces, nuestro circuito transformado. Ahora, ¿qué hacemos? En este caso queremos encontrar V0, y V0 está justo entre medio. Entonces, nos queda, en este caso, más sencillo hacer un LSK. Un LSK, ¿no? Un LSK. ¿Ya? Para este caso, generalmente se pueden resolver esto usando un LBK, pero para este caso vamos a ocupar un LSK. ¿Por qué? Porque tenemos las nociones de las corrientes al principio. Tenemos nociones de corriente. Vamos a empezar todo en corrientes, para encontrar el voltaje más fácil. ¿Ya? Perdón si me expresé mal. Ya. Escucha, no quería que se viera todo de una, pero no importa. Ya, al expresar el LSK, lo primero que tenemos, mirando acá, vamos a partir por este lado. Acá tenemos que V0, nuestro V0, menos 12 partido en S, menos 12 partido en S, por, ya, ¿qué pasó acá? ¿Se acuerdan que esto es dividido? Pero acá como sería dividido por 1 partido en S por 2 microfaradios. Como está dividido en una fracción, acá en este caso para saltarnos el paso, pasó multiplicando en vez de dividiendo porque era 1 partido en 1
partido en S más 2 microfaradios. Le sacamos el micro acá para el faradios para que también no escribir tanto. Ya, en este caso me queda así. Esta sería la primera corriente que entra al nodo. No sé si se fijan acá, podríamos separarla así. Primera corriente que entra al nodo, más la otra corriente que sería B0 más 20 mili por 0.06, que sería, esta sería la fuente de acá, que se ve acá. B0 más esa, el cambio de polaridad, por eso se suma, a diferencia de la otra. Por, en este caso, es la división 1 partido en S por 20 milihenries, que sería la inductancia, más 200 ohms, que sería esta de acá. Sería este lado, que sería la corriente que pasa por acá. Todo eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque la corriente que entra es igual a la que sale. Entonces hicimos un LSK, entonces tenemos esta corriente más esta corriente es igual a 0. Después, ¿qué hicimos para simplificar esto? Multiplicamos por 200 más S por 20 mili. Entonces, multiplicamos esto, nos queda esto solo, y nos queda lo mismo acá, de 0 menos 12 partido en S, por S por 2 microfaradios, o 12 por 2 micro, por S por 20 mili, más 200, más lo que teníamos acá arriba, de 0 por 20 mili por 0.06. Es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos, como lo que queremos encontrar nosotros en este caso es B0, factorizamos por B0 y sacamos todo lo que no tenga que ver con B0, lo pasamos al otro lado. En este caso tenemos que B0, si ustedes factorizan, B0 es igual a S por 2 micro más, o sea, por 200 más S por 20 mili más 1. ¿Por qué más 1? Porque por acá tenemos un B0 dando vueltas, que sería B0 por 1, me parece. Que está acá. ¿Se fijan? Acá tenemos un B0, entonces es 1. Sería igual a 12 partido en S por S por 2 micro por 200 más S más 20 menos 1.2. ¿Qué es lo que es 1.2? Es el 20 mili por 0.06. Es 1.2 mili. ¿Ya? ¿Me siguen, chiquillos? Manito arriba si siguen la ecuación. Ya. ¿Alguna duda? Hasta el momento, ¿cómo vamos? Si tienen alguna duda, escríbanlo ahí en el chat. Ya. Si no hay dudas, seguimos. Ya. Como se fijan acá, en la anterior teníamos factorizado. Entonces tenemos un lado de la ecuación, lo vamos a desarrollar para que quede todo bien y lo vamos a pasar dividiendo por este lado todo lo que acompaña a B0. En este caso, nos pasamos al tiro, tenemos desarrollando en la parte de arriba, tenemos acá 24 micro por 200 más S. Aquí es por la multiplicación, si fijan tenemos un 12. 12 S por S se van y te queda 24 micro por 200 más S por 20 mili menos 1.2. Dividido, que sería desarrollando esto de acá, que lo vamos desarrollando, S por 40 S cuadrado. Sí. No, el PPT no va a estar disponible en el campus, pero les voy a subir un apunte. Esto yo lo tengo todo en un apunte en PDF, que está acá. Acá está, que se lo tengo preparado, está desarrollado, también está el ejercicio. Así que se los voy a subir hoy día a la tarde el apunte. Para que está más ordenado el apunte, con las ecuaciones y todo, o sea, está mejor que el Power. Así que eso va a estar en el campus y va a estar el video de YouTube de la clase de hoy día. ¿Ya? Así que va a estar todo disponible.
por si quieren estudiar o si no les quedó claro ahora. Estamos por terminar, chiquillos, ¿eh? Nos quedan 5 minutos. Tenemos S cuadrado por 40 por 10 a la menos 9, o 40 nano, más S por 0,4 por 10 elevado a menos 6, más 1. Ya. Desarrollamos todo, ahora sí, bien desarrollado. 12S más 9 por 10 elevado a 4. Ya, ¿qué pasó acá? Aquí me salté un paso, chiquillo. Ya, ¿qué pasó acá? Acá pasó lo siguiente. Se fijan aquí tenía un 1, multiplicamos, porque este estaba por 40 nano. ¿Se fijan? El S cuadrado estaba por 40 nano. Entonces lo dejamos para que S cuadrado quede en 1, multiplicamos arriba y abajo, por 25 por 10 elevado a 6. No se me quedó el 1. Claro. Entonces también aquí esto me queda un S cuadrado. Entonces, en este caso, multiplicamos para dejarlo como una forma más normalizada, y arriba me queda 12S más 9, porque si quieren después pueden lo pueden desarrollar ustedes, se van a dar cuenta que queda de la misma manera. Queda 12S más 9 por 10 elevado a 4, S cuadrado más 10.000S más 25 por 10 elevado a 6. Ya. Entonces, si nosotros simplificamos esto, nos quedaría de esta manera. 12S más 9 por 10 elevado a 4 partido en S más 5000 al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Este es nuestro resultado de nuestro polinomio en S, al realizar el LSK. Ahora lo que viene es un paso para tratar de simplificarlo de tal manera que esto quede fácil con las tablas de transformada. Este es el paso que siempre generalmente van a tener que hacer para transformar. Ya. ¿Qué podemos hacer para simplificar esto en una suma y que nos quede más sencillo? Como se ve acá que está desarrollado, ¿qué hicimos? Vamos a hacer que me quede S más 5000. ¿Para qué? Para que después se me vaya un cuadrado en una suma y me quede más fácil aplicar las tablas de transformada. Entonces vamos a multiplicar, perdón, vamos a sumar y restar en el numerador 12 por 5000 y menos 12 por 5000. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para que me quede más simple. Entonces, si yo multiplico menos 12 por 5000, factorizo por 12, y si sumo y resto, factorizo y me queda 12S más 12 por 5000, entonces factorizo y me queda esta de acá, que está a la derecha. Y al otro lado me queda la resta, que me va a quedar un número, que me va a quedar 9 por 10 elevado a 4 menos 12 por 5000 partido en S más 5000 al cuadrado. Nos faltó una diapo. Ya. Faltó una diapo, así que vamos acá. ¿Ven el apunte, chiquillos? ¿Se ve? Sí, ya, me comí una diapo en el PowerPoint, así que les pido perdón por eso. Pero aquí está desarrollado. Ya, tenemos B0, es igual a 3 por 10 elevado a 4. Y tenemos S más 5000 al cuadrado, que es lo que nos dio. Esto es la resta que estaba acá arriba. Y acá sacamos el cuadrado, se va acá y me queda 12. ¿Lo ven? Súper bien acá. Entonces ahora aplicamos las pares de transformadas que vimos delante. Si se fijan,
Este es súper fácil. El de acá al de la derecha es súper fácil, que lo vamos a ver acá a la derecha. Como lo estamos viendo, es un escalón. Acá me faltó el mudete. Generalmente, chiquillo, el mudete no se coloca. Es como... se puede decir que es como que se agrega, pero no... Si a ustedes se les olvida colocarlo en la prueba, el ejercicio igual está bueno. Es como un agregado. El mudete, que expresa la función. Entonces aquí tenemos un mudete, que sería como prácticamente un valor unitario, que sería 12, y acá lo mismo que les decía antes, está corrido. Si tengo un S más 5000, acá, que sería un 12 partido en S, sería un mudT, o sería 12 mudT, y acá está corrido, tengo un Euler elevado a menos 5000T, ¿por qué? Porque tenía más 5000 acá. Súper. Ese sería el primero, ese es sencillo, súper fácil. El segundo se complica un poco más, ¿por qué? Porque está compuesto. Ya, acá arriba tengo un valor, 3 por 10 elevado a 4. 3 por 10 elevado a 4 pasa como normal. Y cuando yo tengo, lo mismo que les decía, si tengo 1 partido en ese cuadrado, ese cuadrado es un t. Se va el cuadrado con el t y me quedaría s más 5000 y se repite lo mismo, que es un mu de t o un unitario, o sea, un escalón unitario, por Euler elevado a menos 5000. Eso quiere decir que está corrido. Entonces, ese sería el resultado. Sería el resultado en el tiempo. Entonces, si me preguntan cuánto es el valor en cero, lo calculamos al tiro. Si tenemos que el primero multiplica t en 0, así que me quedaría 0 y 12 por... ¿Cuánto es Euler elevado a 0? Chiquillo. 1, 1, 1, 1. Entonces, en t igual 0, ¿cuánto va a ser el valor? 12. Súper bien, 12. Pero si ahora si yo les pregunto en t igual 0.01 segundo, entonces ahí ya va a cambiar. Ahí me cambia. Desde el instante t0 más, que t0 más es un ínfima milésimas de segundo, podemos ir viendo el instante 0.1, 0.001, 0.15. Entonces ahí va a ir cambiando. Ustedes esto lo pueden graficar para ir viendo el comportamiento del voltaje V0 en el tiempo. Hasta que va a llegar un momento, como esto es exponencial, que se va a quedar estable. Que generalmente cuando pasan las 5 constantes de tiempo. 5 o 6 constantes de tiempo. Eso, chiquillos, esa es nuestra clase de hoy día. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer al tiro. Eso, perdón, hoy día la clase fue un poquitito más larga lo que ha sido porque tuvimos que ver el tema de las pruebas, la entrada y aclarar un poco el tema del campus. Así que normalmente las clases van a durar 1 hora, 80 minutos máximo, que es como lo que nos demoramos hoy día, que nos demoramos más. Bueno, más de una función. Eso, chiquillos. Así que gracias por la clase, por venir a la clase. Antes que se vayan, necesito que se queden acá en la sala virtual todos los que son del grupo 4 de laboratorio. Todos los que son del grupo 4 de laboratorio que se queden. Los del día lunes son el grupo 1, los del día martes son el grupo 2 y los del día jueves son el grupo 3. El grupo 4 no tiene horario, ahí saben cuándo inscribieron. Les mandé, los del grupo 4 saben quiénes son porque les mandé un mail el otro día y para contestaron una encuesta. Así que... Sí, mañana sí hay clases. Laboratorios parten la próxima semana, chiquillos. Ojo, aprovechando que están todos, antes de que termine esto, tenemos conseguir licencias de PSIM para todo el semestre. Mañana vamos a ver ejercicios. Mañana vamos a ver dos ejercicios para que
para que ustedes puedan ir resolviendo también, para que se puedan ir entendiendo la materia. Porque después ya la próxima semana pasamos a cuadrículo. Hay licencias de PSIM, entonces yo les voy a mandar un mail para que ustedes puedan descargar PSIM de la página oficial y con la licencia, con el código que les voy a mandar por el correo, van a poder tener PSIM para su computador. Es una licencia que dura hasta el final del semestre, así que lo van a tener todo el semestre para trabajar en el laboratorio. La próxima semana vamos a tener laboratorio. Les voy a subir la hojita para que lo trabajemos juntos. Entonces, el ayudante creo que está complicado con el horario del viernes, así que más probable es que mañana se una a la clase. Algún link para descargar PSIM, no, pues de la página oficial de PSIM, porque es una licencia oficial. Eso, chiquillo. Mañana lo más probable es que el ayudante se una en algún momento de la clase de ejercicios para fijar de nuevo la ayudantía porque tenía problemas los viernes. Entonces, para que puedan fijar otro horario. Eso, hasta aquí llega la clase. Los del grupo 4, módulo 4 laboratorio, que se puedan quedar para que fijemos exactamente ese mismo Power Syntax, para que podamos fijar el horario. Ya, chiquillos, hasta aquí llegó la clase. Muchas gracias y les pido al grupo 4 que se queden 2 minutitos y para que podamos ver eso. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, aquí hay más. Ya. Ya, chiquillos, ¿pueden activar sus micrófonos, por favor? No. Ya. Ustedes son del grupo 4, ¿cierto? No, Sí. no, ningún problema. Estamos bien. ¿Aló? ¿Sí? Módulo 4 está metiéndose otra vez el celular, su PC. Ya. Chiquillo, la otra vez les mandé una encuesta. El tema es que no se llegó a ningún acuerdo para el laboratorio. Entonces, en este laboratorio son 7, me parece. La idea es que sea igual, o 6. La idea es que igual se puedan sumar un par de personas más, entonces, pero para eso tenemos que fijar bien el horario. Creo que aquí se puede hacer una votación. Ah, no me complica. Ya. Ya, chiquillos, la idea es que podamos fijar el horario. Miren, la sala virtual está pedida para el jueves en el horario protegido, que sean de las 11 a la 1, que imagino que no tienen clase ahí, y que está pedido para ese horario por si acaso. Si no, el otro horario disponible es el miércoles, que también tuvo harto, de 11 a 1. La idea es que los laboratorios duren una hora presencial, y después el trabajo, si quieren, lo terminan aparte. Pero la idea es que estén una hora en el laboratorio, que sería virtual. Entonces necesito que se pongan de acuerdo en qué el horario para que lo podamos hacer.
No sé si lo escriben en el chat o lo pueden decir. El miércoles, ¿a qué hora era? De 11 a 1. Entonces, en realidad sería de 11 a 12. O de Lo que 12 a pasa es que 1. yo tengo control automático. Y el jueves El jueves está libre. en horario protegido. Sí. ¿Tienen disponible? Sí. No, yo no tengo ocupado esa hora. Me corrieron desde las 6. ¿Cómo? Yo tengo ocupado esa hora. Agregar una clase. Oh, El claro. jueves. Sebastián, tú tienes... Ah, Sí. también Adonis tiene clase el jueves. Los dos tienen clase el jueves. Sí, yo tampoco puedo el jueves. Y el jueves en ese horario. Y el jueves de 2:30 a 3:30 o de 3:30 a 4:30. Esperen un poco, déjenme ver bien los horarios disponibles. Está ramo. No está disponible. Ya, en el ramo de usted. Y el jueves de 2:30 a 3:30, ¿lo tienen disponible? Yo sí. Déjeme revisar. Sí, yo podría en ese horario. ¿Todos pueden en ese horario? Creo que sí. ¿Pueden, chiquillos, todos? Que comenten. El día jueves, elijan. Puede ser de 2:30 a 3:30 o de 3:30 a 4:30. Estoy medio perdido yo. Es que me aparece, bueno, el último número se supone que es el número del módulo 4, ¿sí? Sí, sí. Y el horario que tengo yo del laboratorio en el séptimo y en el octavo periodo, ¿se quiere cambiar? ¿O yo estoy en otro grupo y no tengo nada que ver acá? No, tú estás en otro grupo. Ah, ya, ok. Ah, Sí, sí, perdón. perdón. No sé si está escrito como un módulo 5 creo que está escrito como un módulo 5 en intranet, Ya, ok, pero es porque aquí yo lo módulo... tengo como módulo 4 y me llamó la atención. Sí, no, es módulo 4 de laboratorio, pero módulo 5 en intranet. Vale, Ya. ok. Ah, no, yo estoy bien. Ah, Ya, adiós. ya, chiquillos, 2:30. Ya, lo dejamos entonces para el día jueves a las 2:30, de 2:30 a 3:30, ¿les parece a todos? Levanten la manito Sí. si pueden todos. ¿De 2:30 a 3:30? ¿De 2:30 a 3:30? Sí, sí, yo puedo. Sí. Ya, súper. Ya, chiquillos, entonces la idea es que los laboratorios igual van a ser más cortos porque como son simulación, si ustedes saben, si ustedes miran unos tutoriales de PSIM, antes, porque lo que vamos a hacer va a ser súper básico, vamos a partir de menos a más, entonces vamos a partir con cosas súper básicas. Así que en este caso, si miran un par de tutoriales, instálenlo, cómo colocar un, no sé, pues, un voltímetro y esas cosas que son las más simples, vamos a andar al otro lado. Y en una hora lo hacemos de más. Y si no, lo dejamos hasta la hora y ustedes lo terminan después en su casa. Se va a trabajar en parejas. La idea es que las parejas que ustedes las definan para ese día y esa pareja también va a ser su pareja de prueba, ¿ya? Que va a ser la pareja con la que van a tener las pruebas las exposiciones, no pruebas, la evaluación de las exposiciones. Eso, chiquillo, entonces lo voy a dejar fijado para el día jueves de 2:30 a 3:30.
Así que si Profe, hay, para el laboratorio es el mismo link, ¿cierto? ustedes, no estoy seguro, tengo que verlo porque la sala no estaba pedida en este horario, en ese horario, pero la voy a pedir para que quede en ese horario. Sacar el del jueves a las 2:30, el de a las 11 y ponerla a las 2:30. Lo voy a pedir a esa hora. Ya porque yo estaba en el de en el séptimo y octavo y ese horario no podía, entonces estoy como cambiando de módulo. Por eso. Ah, ya. Ya, tú te irás cambiando de módulo. Sí, Ya, pues, no, entonces no habría problema. porque eso lo avisas por Slack, el link, ¿cierto? Sí, les voy a avisar por Slack el link, pero el link va a ser, la idea es que sea el mismo todo el semestre. Entonces, Ah, ya. en el caso de que no se pueda hacer eso, porque ya había pedido la sala, y no había pedido ese horario, pero lo voy a tratar de pedir. En el caso que no se pueda, voy a hacer un ítem de Slack de los módulos de laboratorio y ahí le estaría mandando el link antes. Ya. Pero lo ideal es que sea este mismo link, lo voy a pedir. ¿Alguna otra pregunta, chiquillo? Eso. Entonces, nos vemos mañana y eso, instalen PSIM, porfa. Que les voy a mandar las licencias ahora, hoy día a la tarde, les envío el código para la licencia. No lo compartan porque están justas las licencias para ustedes, para el curso. Son licencias de estudiante y están contadas, o sea, están justas para ustedes. Y se van a vencer cuando termine el semestre. O sea, duran hasta 31 de agosto. Así que eso, así que espero que les sirva. Eso, chiquillos, entonces jueves 2:30 queda fijado. Por si acaso alguien más si quiere cambiar este módulo, lo vamos a avisar. Chao, chiquillos. Muchas gracias. Chao. Chao, Chao, profe. chao. Chao.